Bondadoso Padre, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque se compadeció de nosotros desde que comenzó el pecado y nos dejó la promesa que un día vendría a rescatarnos. En la cruz del Calvario se cumplió esa promesa. Gracias, Señor, por ese conocimiento que nos ha dado. Gracias por la salvación, porque allí tuvo la salvación, Señor. Gracias, Señor, porque usted siempre nos busca a nosotros. Padre, háblenos a través de su santa palabra y que podamos vivirla y llevarla a aquellos que no las tienen. Por Cristo Jesús pedimos estos favores. Amén. La gente cada año se emociona para el Crisma. Crisma debemos emocionarnos principalmente porque habla del nacimiento de Cristo y eso no lo podemos olvidar nunca. Pero si se dan de cuenta, para el año nuevo que ellos dicen, en Nueva York se reunieron más de 1 millón de personas. Aquí vinimos a la iglesia 5 personas a darle gracias a Dios. Al mundo le es más importante darse un brindis y un trago a las 12 de la noche, cuando en realidad no es el año nuevo nada, porque ya es viejo. Porque el año nuevo empieza con la caída del sol. La Biblia dice de tarde mañana es el día, no a las 12, pero como el enemigo también dijo que cambiaría los tiempos, pues por eso es que la gente ha cambiado la palabra de Dios y celebran el año nuevo a las 12 de la noche. Pero para nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, el año nuevo comienza con la puesta del sol. Y yo pienso yo, no sé, que el mejor sitio donde pudiéramos estar para darle gracias a Dios al comenzar el año sería en la iglesia. Nuestros familiares son importantes. No vamos a decir que no, que nuestros familiares no son importantes. No puedo decir eso. Nuestros amigos son importantes. ¿Qué nos dan nuestros familiares? Bueno, nos dan alegría, nos dan cariño. Tampoco puedo irme del otro lado y decir que no, ¿verdad? Tampoco puedo irme del otro. Pero ¿qué nos da Cristo? A los que lo sigamos. Nos ofrece la vida eterna, 1000 años en el cielo y después una eternidad aquí en la tierra. Eso, como quien dice, lo ponemos para el lado porque, y tristemente, debemos de acordarnos, como dijo la hermana el miércoles, el martes cuando estuvo aquí con nosotros, que un joven perdió la vida. Un hombre joven. Nadie tiene la vida comprada. Nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Y ese día que nos muramos ya Cristo vino para nosotros. Porque si estamos con Cristo, cuando Él venga, Él nos resucitará y nos llevará al cielo. Si no le hemos entregado la vida a Cristo, el tiempo en la tierra ha sido perdido. ¿Y qué duramos aquí en la tierra? Algunos 80 años, 70. Algunos vienen y mueren antes de nacer. Yo no puedo decir quién se va a perder y quién se va a salvar. Pero la palabra de Dios me dice a mí que si yo cumplo los requisitos que Él me pide en sus mandamientos y acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo me voy a salvar. Y ese paso por la gracia de Dios, porque Él me trajo a sus pies, yo lo hice ya y yo sé que todos los que estamos aquí lo han hecho también.
porque me está que no veo aquí ninguno que no haya dado ese paso. Pero vamos a seguir. El himno que cantamos la mañana gloriosa, ese es un himno que a mí me da esperanza. Me habla del conocimiento que tendremos, porque según la Biblia lo habla también, no, cuando estemos con Cristo no necesitaremos luz del sol, ni ningún resplandor, ni el calor nos va a maltratar. Acordémonos nosotros, estoy hablando también en general porque quizás me están viendo por el internet y hay gente que no conoce. Porque sabemos lo que hemos leído, por eso yo le digo a la gente que lean la Biblia. Sabemos que en la Biblia el pueblo de Israel andó por el desierto 40 años y no sufrieron de calor. De noche no sufrieron de frío porque Cristo estaba con ellos todo el tiempo. Así va a ser en la tierra nueva. Esa es la esperanza que tenemos nosotros hoy en día. Hay gente que vive sin esperanza porque no han tratado de dedicar su tiempo a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 12. Y el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puesto los ojos en el autor, consumador de la fe en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Aquí la santa palabra dice que tenemos una gran nube de testigos. Que dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Cuando nosotros dejamos todo el peso del pecado que nos rodea es cuando dejamos las cosas del mundo y seguimos a Cristo. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. La carrera que nos es propuesta es que nosotros sigamos adelante buscando al invisible. Y el invisible ante nosotros ahora mismo es Cristo Jesús. Porque no hay otro en que podamos ser salvos. Puesto los ojos en el autor, vuelvo y repito, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Siendo él Dios, dejó todo y vino a la cruz a morir por los pecados de nosotros. Cuando dice menospreció la vergüenza, los autores hoy pintan un Cristo en la cruz con un pañito puesto ahí. Cuando a Dios lo clavaron en la cruz, lo clavaron completamente, como se dice, en cuero, como se dice. Y esa es una de las vergüenzas más que Él pasó por todos nosotros. Llevó nuestros pecados, ¿qué sería de nosotros ahora mismo si por la gracia de Dios, cuando Él venga a llevarnos nuestros pecados? Estaríamos perdidos.
no seríamos nada. El fuego eterno era lo que sería lo que no. Sin embargo, por la misericordia de Dios, Él hizo eso por nosotros. Reducid pues a vosotros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no nos fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Dice, Él cogió nuestros pecados Él mismo para que nosotros, en otras palabras, para que nosotros pudiéramos alcanzar misericordia de Él. Porque por nosotros mismos lo que haríamos sería fatigarnos y desmayarnos. No podríamos hacer más nada. Pero por su gracia, por su amor, por su misericordia, su preciosa sangre nos cubre. Que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque la sangre de Cristo es la que combate con nosotros contra el pecado. Porque si no fuera por eso, vuelvo y lo digo, estaríamos perdidos. Y está ya olvidado de exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, hijos míos, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de Él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijos. En esto tenemos que pensar, porque a veces nos cogen las enfermedades, el dolor. Pero como Dios puso esto aquí, Satanás se aprovecha de eso para darnos las enfermedades, para darnos las tristezas, para darnos el dolor y culpar a Cristo. Si sufrís del castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todo ha sido hecho participante, luego sois bastardo y no hijos. Si nosotros hacemos las cosas a veces y Dios no nos castiga, no nos corrige, la palabra de Dios dice que seríamos bastardos, no seríamos hijos de Él. Sin embargo, tenemos la misericordia de Dios que nos cubre y Él nos llama hijos de Él. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad, por pocos días nos castigaron como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provecho, para que recibamos su santificación. Si nos vamos al huerto del Edén, cuando Adán pecó, lo que estaba parte de lo que discutimos en la clase, Dios le preguntó dónde estaba. Dios sabía dónde estaba. ¿Castigó Dios a Adán o no lo castigó? Sí. Lo castigó, pero no lo perdonó. Perdón. Lo castigó, pero no lo mató porque Adán se supone que hubiera muerto en ese mismo instante. Y Eva, porque ellos cometieron pecado y dice la palabra de Dios, el que cometa pecado morirá. Y Dios se lo dijo. Sin embargo, allí mismo en el Edén, Dios le dijo al Padre, no, yo muero por ellos. Y en Génesis
3:15 nos dice que le pisará, él le morderá la cabeza, pero él le morderá el carcañal, pero él le pisará la cabeza. Allí está la primera promesa para nosotros. Y esa promesa se cumplió en la cruz del Calvario. Por eso Dios los castigó. A veces nosotros castigamos a nuestros hijos de manera que no debemos también. Pero fíjese, Dios los castigó, los sacó fuera del Edén y ahí le dijo, vas a comer del sudor de tu frente. Ese es el castigo de Dios, un castigo que fue pasable, que todos lo podemos pasar. Pero también está la promesa, que va a estar, que ahora cuando Él venga, nos va a llevar por 1000 años al cielo, donde estaremos con Él, donde no sufriremos calor, ni tendremos ningún clase de dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más separaciones. Y vamos a estar bajo la divina gracia de Dios, porque allí el pecado no va a entrar. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Muchos de los que estamos aquí, que tenemos un par de años, vemos que por los castigos que nuestros padres nos daban también, es la disciplina que tenemos hoy. Porque puedo decir, de 30 años para acá, cuando se ha metido que no dejen que toque un niño que se discipline, es que este mundo está mal. Por eso ya no hay jóvenes. Son muy pocos los jóvenes que hay. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Y yo no le echo la culpa a los padres. Yo le echo la culpa al sistema, porque el sistema es quien... Porque un padre le da un cantazo con una correa a un muchachito, va y se lo dice a la maestra y meten al padre preso. Ahora, ese muchachito que crece, se va a la calle, crece sin el castigo del padre, ese muchachito lo que va a meterse en droga, a hacer todo lo malo, y como no tiene freno, por eso es que hoy en día hay tantas muertes de jovencitos de 14 a 20 años que ya casi no llegan a los 20 años, son muy pocos. ¿Y quién sufre en eso? Los padres. Pero también, ¿por qué? Por la falta del castigo. La falta de la... Sí, gracias, hermano. Voy a leer en el 12:13. Y haced derecho paso a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo principal que Dios nos pide a nosotros, que tengamos paz uno con nosotros, que nos amemos uno a nosotros. Yo desearía que todos los que estamos aquí, todos los que nos están oyendo, este año la proposición que hagamos hecho sea de amarnos unos a otros. Vamos a fallar porque en algún momento fallamos, porque no somos santos todavía. Dios no nos ha transformado todavía. Pero también un consejo que a mí me sirvió, porque por experiencia lo digo, saber pedir perdón a nuestros hermanos. Así
seamos nosotros los ofendidos. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros sigamos la paz con todo. Y si seguimos la paz con todo y nosotros algún día, por alguna razón, ofendemos a alguien, hermano, y nos damos cuenta que ofendemos a alguien, no esperar que se ponga el sol, sino antes que se ponga el sol, o llamarlo por teléfono, dile a su casa, hermano, lo ofendí, perdóneme. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. En este texto yo estuve pensando un ratito, porque a veces de una palabra mal entendida, y aquí hay gente de México, yo soy habemos puertorriqueños, hondureños, y nuestros dialectos no son los mismos a veces. A veces decimos una palabra que es mala para ustedes y es buena para nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Porque hay muchas palabras. Es un español que es con muchas palabras diferentes. Y a veces decimos una palabra y nos ofendemos. Y esa palabra vamos y se la decimos a un ser querido o a otra persona. Mira que el predicador o William o el pastor dijo esto. Y ahí se una disama y ahí es cuando brota la raíz de amargura. Eso debemos de evitarlo también. Yo no se lo estoy diciendo a nadie en general, son enseñanzas que nos da la Biblia. Y aquí está, otro punto. Que ninguno sea fornicario, profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Al decir que ninguno sea fornicario, también o prófano. La palabra de Dios lo que dice es que si alguno está viviendo con una persona que no está casado, cásese con ella para que deje de ser fornicario. Porque si sigue viviendo con esa persona como está, por más que la Biblia me dice que por más que venga a la iglesia, por más que se arrodille, como quiera que esté, no va a llegar al reino de los cielos. Lo dice la Biblia. Esaú, por un plato de comida, perdió la primogenitura y después con lágrimas quiso recibirla para atrás y no la recibió. Eso también me quiere decir que si yo no peco y no me porque eso es un pecado, la fornicación es un pecado y si yo no lo dejo de hacer y me arrepiento, tengo el tiempo perdido. De nada me vale estar aquí atrás o estar, no aquí atrás solo, estar allá al frente, estar sentado en una silla. El arrepentimiento es una cosa que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no, pero fíjese, aquí más o menos dice que Esaú aún con lágrimas trató de conseguirla y no la consiguió. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se los hablase más. Y eso fue cuando Dios estaba hablando con Moisés, con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel y el pueblo de Israel dijo, no nos hablen más. Quizá yo con estas palabras que he dicho, hay algún corazón que ha dicho, no nos hable más. Quizá, no puedo decir que lo hay.
pero yo no los conozco, pero Dios sí que conoce todos nuestros pensamientos. Y a Él es al que hay que ir. Porque fíjense, en aquel tiempo, si una bestia tocaba el monte, esa bestia sería apedrada o pasada con dardo. Moisés dijo, es tan terrible cosa, era lo que veía. Y la palabra de Dios dice, y es tan terrible cosa, era lo que veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchísimos millones de ángeles, millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a los 10, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Este texto me lleva a mí también a Mateo 27, 52. Porque cuando el templo, cuando Cristo murió en la cruz, el templo, cuando iban a hacer el sacrificio, el velo se rajó de arriba a abajo. El sacrificio no pudo ser hecho porque ya el sacrificio del Cordero de Dios estaba hecho. Muchos santos que habían dormido se levantaron. Esas son las primicias que están en el cielo, pero eso no fue que fueron al cielo enseguida. Eso fueron después que Cristo fue al cielo. Hay un texto que lo dice, traté de conseguirlo y no pude conseguirlo. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Tan solo en Cristo Jesús hay salvación. No hay otro. Cualquiera que muera le pueden prender 10,000 velas y no se va a salvar. Y ya mismo le voy a buscar los textos donde lo dice y no se va a salvar. Cualquiera le pueden hacer rosario porque hay costumbre por ignorancia, por gente que no leen la Biblia y todavía siguen con sus viejas ignorancias, que muere cualquier persona y enseguida le rezan un novenario, le siguen rezando para que el Señor se lo lleve al cielo, lo saque de la tierra, se lo lleve al cielo. Así es me está que como dice, anyway, pero eso no va a suceder. Y el primer texto que voy a buscar es Juan 14:6. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, o casi todos ustedes lo saben. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso lo dijo mi Padre Celestial. Yo tan solo estoy repitiendo lo que está escrito aquí en su santa palabra. El otro texto es Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
y ese nombre es Cristo Jesús. El último texto que voy a leer, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay otros textos más, pero con esos tres me voy a quedar ahí. Esos tres textos me dan a mí la completa seguridad que tan solo en Cristo Jesús está la salvación, que tan solo en Cristo Jesús somos redimidos, que tan solo en Cristo Jesús vamos a ser resucitados. Y con estas palabras los dejo, que Dios los bendiga, leamos nuestras Biblias y que el Espíritu Santo sea con nosotros.